Ok, buenas tardes mis hermanos. Hay unos micrófonos abiertos ahí, si lo pueden cerrar, sería muy bueno. Cada persona revise su micrófono y le da ahí para que se ponga mudo. Muy bien. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar el estudio de esta tarde. Bondadoso Dios, estamos agradecidos, Padre amado, que nos has permitido un día más y un sábado santo en comunión contigo. Este grupo se ha reunido ahora, Padre, para continuar el estudio de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta intervención, que todos seamos beneficiados. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos, la vez pasada hemos tenido algunos inconvenientes, es decir, que tenemos varias semanas que no nos hemos reunido. Entonces, la vez pasada nos quedamos estudiamos el capítulo 11 de Daniel, versículo 41, 42. Entonces nos quedarían hoy 42, 43, 44 y 45. 4 versículos. Vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y preciso posible, pero tenemos que hacer un poquito de recuento del versículo anterior para que caigamos en el asunto que corresponde a hoy. El versículo 41 del capítulo 11 de Daniel dice: entrará en la tierra gloriosa. Ya vimos que la tierra gloriosa para el tiempo del fin, que en aquel tiempo era Palestina, para nuestro tiempo corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Y muchas provincias caerán, o sea, las provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. O sea, tendrá el control mundial, por ahí algunas que van a escapar. ¿Quiénes son las que van a escapar? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Sin embargo, tenemos que recurrir a la Biblia para entender a qué se está refiriendo con Amón, Moab y Edom. Los Edom o los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Estos fueron erradicados de la tierra, no hay vestigios de ellos. Están los amonitas y los moabitas, que son descendientes de las hijas de Lot, la hija mayor con su padre y la hija menor con su padre, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, esos personajes, si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar de que esos personajes ya había una sentencia de parte de Dios de que esos pueblos iban a desaparecer. Es decir, que vamos ahora a leerlo en la palabra de Dios para confirmar de que como estos eventos que están apareciendo en Daniel en el capítulo 11, los últimos versículos específicamente se refiere al tiempo del fin, donde está el pueblo del Israel espiritual, la Babilonia espiritual o el papado, operando en este periodo final de la historia del mundo. Entonces vamos a leer lo que Dios dijo para esos pueblos y confirmar de que esos pueblos fueron erradicados por profecía de Dios y dice las razones por las que iban a ser erradicados. Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo, como se mencionan a ellos, ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Muy bien. En el Jeremías 49, versículos del 7 al 10, 49 del 7 al 10 de Jeremías, dice: de Edom, o sea, los edomitas, los descendientes de Esaú, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán, ha perecido el consejo en los sabios, corrompióse su sabiduría. Huid, volveos, escondeos en cimas para estar, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traerá sobre él el tiempo que lo tengo que visitar. Ya Dios está pronunciando que Dios lo va a visitar. Y viene un quebrantamiento para Esaú, o sea, que son los edomitas. Si vendimiadores vinieran contra ti, no dejarán rebusco. Si ladrones de noche tomarán lo que hubiere menester, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su simiente y sus hermanos y sus vecinos, y no será. Es una sentencia clara. El versículo 10 da el punto clave. Jehová Dios dice que va a desaparecer y que no será. Vamos ahora al libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 19. Joel 3:19, a ver qué nos dice allí. Dice lo siguiente. Vamos a leer un poquito antes. Al 18.
Será en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom, vamos a ver que también en el capítulo 11 se menciona Egipto. O sea, Dios dice claramente, Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá. Esa es la razón. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Mas Judá para siempre será habitada y Jerusalén en generación. Y limpiará la sangre de los que no limpié y Jehová morará en Sión. Es decir, que ahí está la sentencia contra Edom y contra Egipto. Es algo que está claro que ya ellos fueron erradicados. Vamos ahora al libro de Sofonías para ver lo que el Señor nos dice aquí en Sofonías, en el capítulo 2, en el versículo 8. Dice lo siguiente: yo he oído las afrentas de Moab. Ahora está hablando de los moabitas y va a hablar de los amonitas también. Yo he oído las afrentas de Moab y los desnudos de los hijos de Amón, moabitas y amonitas, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo, asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Es decir, que estamos viendo que claramente Dios sentenció, y así se cumplió, porque no hay vestigio de ello, de que esos pueblos iban a desaparecer. Pasemos ahora a Ezequiel 25. Ezequiel 25, 1 al 14. Mire cómo dice, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ver de lo que está hablando allí. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y dirás a los hijos de Amón, y viene Dios ya la sentencia. Después en el versículo 5, vuelve y habla de Amón. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabéis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tú batiste tus manos y pateaste y te gozaste del alma de todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel. Por eso Dios lo iba a postrar. Luego del versículo 7 al 9, entonces habla de Moab. Por tanto, aquí yo extenderé mi mano sobre ti y te entregaré a la gente para ser saqueada. Y yo te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te raeré y sabrás que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las gentes. Entonces Dios tomó venganza por eso. En el versículo 10 hasta el 14, entonces del 12 al 14, entonces habla de Edom. Es decir, que en este pasaje de Ezequiel 25, del 1 al 14, Dios está mencionando a los tres pueblos juntos. Ahí está. En el versículo 12 dice, así ha dicho el Señor Jehová, por lo que hizo Edom, ahora van con los edomitas, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo también extenderé mi mano sobre Edom y talaré de ella hombres, bestias, y la asolaré. Desde Temán y Dedán caerán a cuchillo. Es decir, que no hay duda que Edom, Moab, Amón y Egipto, Dios dijo que iban a ser erradicados. Egipto queda allí como nación, pero jamás ha vuelto a ser lo que fue, porque Dios la quitó desde el punto de vista profético, solamente la utiliza desde el punto de vista espiritual. Muy bien. Ahora, con eso ya aclarado, vemos también que el segundo punto que debemos tomar en consideración con respecto a estos tres pueblos es que estos pueblos tienen una relación, un parentesco con el pueblo de Israel, como lo acabamos de leer, porque ellos son descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham, y Edom era hermano de Jacob, es decir, que están emparentados. ¿Por qué Dios lo menciona en Daniel capítulo 11, específicamente en el tiempo del fin? Les explico. La razón, y lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero
en sentido general, para que tengan la idea, la razón por la que Dios menciona estos tres pueblos es indicando de que dentro de la Babilonia espiritual habría pueblo de Dios, o sea, que están relacionados con su pueblo, es decir, cristianos, que estarían en Babilonia, pero que Dios los iba a salvar. Por eso que usted ve que en Apocalipsis Dios da una sentencia: salgan de Babilonia, pueblo mío. Esa es la razón. Entonces Dios lo menciona en Daniel como Edom, Moab y Amón, descendientes de ellos. Es decir, Dios está diciendo, dentro de gente que son de mi pueblo, que cayeron en apostasía, que están en oscuridad, que están en Babilonia, todavía yo les voy a dar la oportunidad para salvarlos. Y hay muchos de ellos que van a venir en el tiempo del fin. Por eso Dios lo toca aquí, en Daniel capítulo 11. Ok. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta aquí es el tercer punto, es que esta profecía de Daniel capítulo 11 está contando con elementos que vinieron después de la cruz y exactamente después del año también, del año 1798. Todo lo que está ocurriendo aquí tiene que ver ya con el tiempo del fin, después de la cruz de Cristo y luego después de 1798, como vimos en los versículos anteriores de Daniel 11, que llegamos a la Edad Media, donde el papado operó durante 1260 años y entonces en el 1798 recibiría una herida mortal que sería sanada en el tiempo del fin. Por eso usted va a notar con los versículos que vamos a leer a continuación, de Daniel capítulo 11, del 43 al 45, de que esto llega hasta la aparición de Jesucristo en las nubes. Es decir, que el poder papal llegaría hasta el tiempo del fin porque se recuperaría de su herida, pero finalmente quien lo va a quitar del medio es nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya tenemos ese punto claro de por qué se menciona allí a los hijos de Amón. Vamos al versículo 42. ¿Qué dice aquí? El versículo 42 dice, extenderá su mano. 42 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escaparás del país de Egipto. ¿Qué significa esto? Es decir, que el poderío del papado, porque estamos hablando ahora del rey del norte, el rey del norte es el papado, el rey del sur, ya estudiamos que son las potencias civiles o gubernamentales. Entonces hay una unión de la iglesia con el Estado. Y ya vimos cómo llegó el momento donde el rey del norte y el rey del sur se confundieron en uno solo y llegó a ser Roma, cuando Egipto pasa a ser una provincia. Toda la dinastía de los Ptolomeos desaparece y entonces Egipto pasa a ser una provincia romana y Roma toma todo el dominio político. Luego aparece el papado, que toma entonces el control por el vacío que quedó a través de las invasiones de las tribus germánicas que dividen al imperio romano en los 10 dedos de los pies representados por la estatua, o los 10 cuernos que representan reyes, que son los reinos que hoy componen a Europa. Entonces, como consecuencia de eso, el papado ocupa ese vacío, tiene un poderío grandísimo a partir del año 538, cuando Justiniano, a través de su edicto, le da la autoridad al Papa hasta sobre los reyes, y llega hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte le da la herida mortal, cumpliendo la profecía bíblica. Entonces, cuando habla aquí de que ese rey del norte, que extenderá su mano, el rey del norte, contra las tierras, está hablando contra, ya estamos hablando desde el punto de vista espiritual, contra todo lo que tiene que ver con la tierra en el mundo. Es un dominio mundial lo que quiere decir eso. Y si no escaparás del país de Egipto. Es decir, que el poder civil, hay un micrófono abierto, si lo pueden dar, le voy a agradecer. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias, gracias. Ahí está, sí. Había una música ahí de fondo. Muy bien. Entonces, y dice, y no escapará del país de Egipto. No se está refiriendo al Egipto literal, sino se está refiriendo al poder civil. Egipto era el símbolo del poder civil. Y el rey del sur. Y el rey del norte, el poder religioso. Entonces, no escapará del país de Egipto. Aquí lo que está indicando de que el poder papal dominaría al poder civil. Entonces, en el tiempo del fin, dice la Biblia claramente que el dragón dará su autoridad a la bestia, los reyes de la tierra darán su autoridad a la bestia, ¿ah? Y también el falso profeta estará bajo el control de la bestia.
Es decir, que todo eso es argamasa, trabajarán todos juntos. La argamasa es el espiritismo que los une a todos. Entonces todos trabajarán mancomunadamente, pero hay algo que va a suceder, como vamos a ver en los versículos siguientes. Hay algo que va a suceder que lo va a atemorizar. Hay algo que va a pasar que viene de parte de Dios. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, en otras palabras, el propósito el propósito siempre ha sido de la Roma papal, ha sido el dominio de todo. Entonces, como el dragón está detrás de todo esto, que es Satanás, manifestado a través del espiritismo, que ya ha hecho un trabajo de más de 200 y pico de años, casi 300 años, viene haciendo ese plan y ya está en un punto que ya prácticamente se están notando todos los pasos que se están dando para que se llegue a su cumplimiento. Entonces, el dragón que está detrás de todo esto está logrando para este tiempo de que Roma papal llegue al dominio. Tiene el dominio de la conciencia, porque tiene la mayoría de los adeptos en el mundo, pero también se está buscando que tenga el dominio, el dominio civil, porque el rey del norte dominará al rey del sur hasta el tiempo del fin, hasta el final del tiempo, digamos así. Entonces, ese dominio que está representado por Egipto en esta profecía se refiere al dominio del poder civil. Entonces, Satanás está detrás de todo esto para hacer que todos los reyes de la tierra le rindan pleitesía al papado y le den su autoridad. ¿Por qué razón? Porque las persecuciones que vienen ahora en el tiempo del fin, la última persecución, recuerde que son 3 persecuciones, 3 grandes tribulaciones. La primera fue para la época de los romanos persiguiendo para la destrucción de Jerusalén. La segunda fue la más larga, que fue la de los 1260 años durante la Edad Media. Y la tercera que no ha llegado es la gran tribulación, la que Cristo le llama la gran tribulación en Mateo 24. Tiempo de angustia, como dice Daniel capítulo 12, cual nunca ha sido ni será. Entonces, para poder llevar a cabo esa tribulación y una persecución donde van a morir tantas personas en un tiempo donde hay tantas libertades y protecciones de los derechos civiles y humanos, te dirá, ¿cómo es posible? Sí, la sierva de Dios dijo cuando se le hizo esa pregunta, permítaseles hablar y hablarán como dragón, porque quien está detrás de todo eso es el enemigo de las almas. Entonces, para lograr ese objetivo hay que hacer que los poderes de la tierra se pongan de acuerdo con el papado para poder llevar a cabo la persecución y la destrucción que viene a los que profesan creer en Jesucristo verdaderamente, que son verdaderos hijos de Dios. Es decir, entonces ya con eso en mente, solamente les voy a mencionar que el paralelo para Daniel 11:42, que es lo que estamos estudiando ahora, usted lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 13, del 3 al 4, y Apocalipsis 13, 12, 14, y Apocalipsis 13 del 16 al 17. Ahí Juan está hablando exactamente lo mismo que Daniel está hablando en el capítulo 11, versículo 42. Juan allá lo explica, pero en vez de hablar del rey del norte, Juan le llama la bestia y habla del dragón allá también. Y cuando aquí se habla de 1260 días, él le menciona 42 meses, pero es el mismo periodo de tiempo, porque 42 meses multiplicados por 30 días son 1260. Es decir, que ese es el paralelo que hay. Para usted encontrar más información de Daniel, capítulo 11, versículo 42, entonces usted se va a Apocalipsis capítulo 13 y allí va a encontrar también la explicación y lo que dice la señora White en el conflicto de los siglos. Muy bien. Vamos ahora a pasar a una cita del espíritu de profecía, la sierva de Dios, que aparece en el conflicto de los siglos, que abunda con respecto a este tema que estamos tratando. Dice la sierva de Dios, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad con la claridad meridiana, lo dice ella, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Porque vamos a ver ahora en el versículo siguiente, en el 43 y en lo adelante, de que se define claramente dos grupos, los que sirven a Dios y los que no le sirven. Por eso que Juan en el capítulo 13, también en los versículos, en los capítulos subsiguientes de Apocalipsis, menciona que solamente hay 2 grupos. Porque es que Dios no entra en componente. El que no es conmigo, contra mí es. Solamente 2 grupos, los que sirven a Dios y los que sirven a la bestia. No hay más. No hay término medio en este asunto.
Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Fíjese cómo la sierva de Dios dice aquí en el conflicto de los siglos, página 663, es en obedecimiento a la ley del Estado, porque esa ley, aunque es una ley religiosa, se va a convertir en una ley civil para que pueda llevarse a cabo. Y si es el Estado que la está emitiendo, esto es un indicativo de que la iglesia está unida con el Estado para llevar a cabo el que se haga cumplimiento obligatorio de la observancia del domingo, en contraposición con la observancia de lo que es la ley de Dios. Es decir, que hasta ahí vemos eso. Ok, vamos a pasar al versículo siguiente. Aquí dice ahora, que es el 43. Terminamos en el 45. Mire, el 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Si hubiéramos seguido leyendo en Jeremías y los versículos, los libros que leímos ahorita al inicio del Antiguo Testamento, usted hubiera notado que allí se mencionaba a Etiopía. Pero ¿quién era Etiopía? Etiopía era el símbolo de la riqueza en su época. Y aquí menciona a dos. Dice aquí Etiopía y menciona, perdón, versículo 43, Libia y Etiopía le seguirán, dice allí. Libia es un símbolo de la pobreza, o lo que hoy podríamos decir de los países del tercer mundo. Y Etiopía es símbolo de los países ricos, de los países del primer mundo. Lo que me está indicando aquí esta profecía es que el control será mundial. Por eso es que usted ve que hoy en día todo lo que se está moviendo a través de las Naciones Unidas es una pleitesía en favor de una agenda que no es una agenda aparentemente religiosa, sino como política, para beneficiar al problema climático que está afectando al mundo, que según se pronostica, si seguimos como está, esta tierra no dura más de 100 años y queda desaparecida. Pero ¿qué está pasando aquí? Se apoderará el rey del norte, el papado, de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, es decir, del poder civil y de Libia y de Etiopía, es decir, de los países ricos y de los países, esto es un dominio total, un dominio mundial, general. Y sigue diciendo, entonces, el mismo versículo, entonces dice, y Libia y Etiopía le seguirán, es decir, que todo quedará bajo su control. Entonces el capítulo 11, versículo 44 dice, pero noticias, ahí viene el pero, noticias de Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí viene la persecución, ya se la está anunciando. Viene una persecución para destruir y matar a muchos, no a todos, porque habrá mártires. Ahora, esos mártires vendrán en la primera etapa de la persecución, no en la segunda. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesucristo lo especificó. Claro, si usted lo busca en el Espíritu Profecía, en el conflicto de los siglos, lo va a ver. En el tiempo de angustia que menciona allí. Pero en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 9, Jesucristo dijo claramente que muchos iban a morir, que iban a tener que comparecer ante jueces. Pero eso era, dice él, en la tribulación, no en la gran tribulación. En el versículo 21 del mismo capítulo 24, entonces Jesucristo dice, vendrá una gran tribulación. En esa gran tribulación ya queda todo definido. Va a haber una gran persecución, va a haber una angustia terrible, una angustia espiritual, porque ya todo está siendo definido para salvación. Nosotros los creyentes ya sabemos que ya todo quedó definido para salvación. ¿Cómo estoy yo ante la presencia de Dios? ¿Cómo quedó mi nombre allí asentado? Fui sellado para salvación o para perdición. Una angustia terrible. Y los otros que están del otro lado también saben, se dan cuenta, y el papado y demás saben que ya no hay tiempo. Son señales de la venida de Cristo. Ya esto quedó definido en este momento. Entonces, por eso aquí dice, en el versículo 44, vamos a leer ahora algunos detalles con respecto a eso. Leo el 43 y el 44 para tomarlo en contexto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y de Etiopía, es decir, de todo el mundo. Tendrá el control de todo el mundo. Pero
noticias del oriente y del norte. ¿Qué quiere decir eso? Que son unas noticias que vienen del oriente y del norte. Le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Muy sencillo. Si él tiene el control mundial, el papá, el control mundial, tiene los dominios de los países del norte, de los países del sur, de los países del este, de los países del oeste, tiene el dominio mundial. Pero nosotros vimos en los versículos anteriores que él no se conforma con tener ni todas las riquezas, ni el control de los países del mundo. Tiene todo a su mano, lo que humanamente se puede conseguir, pero no le es suficiente. Porque nosotros vimos a través de todo el capítulo 11 de Daniel que el propósito del papado, porque quien está detrás de él es el dragón, el propósito, ¿tú sabes cuál es? Quitar la continuidad, la continua intercesión de Cristo. Por eso él se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es su propósito. Por eso él no se conforma con las cosas humanas, quiere irse a las cosas espirituales. Por eso ahora su control tiene que ser dominar a este pueblo que se le opone. Por eso esas noticias es algo que está en contra de su objetivo. No es que usted no nota que lo atemorizan. Es decir, que esas noticias no son humanas, porque todo el poderío humano está bajo su control. Entonces la noticia no puede ser humana. Esa noticia viene de otro lugar. La sierva de Dios conecta eso en el conflicto de los siglos con el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahorita vamos a hacer un recuento de lo que significa es el mensaje final de Dios del capítulo 30 y tanto del conflicto de los siglos. Lo que está diciendo aquí en este momento, la palabra de Dios, es que como Él tiene el dominio de todo y de todos los países, están bajo su control, y de todas las riquezas, ya la tiene el apoyo militar, tiene el apoyo civil, político, y tiene el apoyo de la conciencia, porque además de eso, los profesos cristianos también están juntos en este complot, porque ya vimos que en Apocalipsis, porque Juan en el Apocalipsis recibió más luz y lo describe como el falso profeta y la imagen de la bestia. Si es una imagen de la bestia que se parece en todo a esa bestia, es una imagen, no es la misma bestia, pero se asemeja demasiado, es una imagen. Entonces todos los poderes están bajo su dominio y están integrados unos con otros. Entonces, estas noticias que vienen de Oriente y del Norte no son noticias humanas. Por eso le atemorizan. Vamos a leer aquí ahí un poquito de lo que dice la sierva de Dios ahora, antes de pasar a describir exactamente qué quiere decir las noticias del norte y del oriente que le atemorizan. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel. Por eso, porque usted leyó ahorita leímos ahorita que dice que van a salir con ira para matar. Unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán en las ciudades. Muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar sus vidas, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo a levantarse en defensa de la verdad. El libro Maranata, El Señor viene, página 184. Y lo encuentra también en el conflicto de los siglos. Entonces, por esa razón es que el versículo 44 dice: noticias del oriente y del norte la atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, que si sale a destruir y a matar es porque hay un grupo que está anunciando algo que le perjudica. ¿Usted sabe qué es lo que está anunciando? Léase el mensaje final de Dios del conflicto de los siglos. ¿Usted sabe qué es lo que le está atemorizando? Que allí se va a hablar con claridad todo lo que está profetizado acerca del papado y de su unión con todos esos poderes, y van a quedar desmantelados. Y allí se va a trabajar con todo el poder del Espíritu Santo. Es la primera vez en toda la historia de la humanidad donde el pueblo de Dios trabajará en ese fuerte pregón con todo el poder del Espíritu Santo para poder sacudir a los que están allá. Y cuando ellos vean que los que tienen bajo su control, muchos de ellos escaparán, representados por Edom, Moab y los hijos de Amón, que escaparán de allí y no podrán detenerlo. Y que esa gente también van a comenzar a anunciar y a tirar por el piso a lo que es la Babilonia espiritual, o lo que llamamos el papado.
y los países que están bajo su control y los, ¿cómo se llama? Y los protestantes apóstatas también que cayeron en el mismo error y van a ser desmantelados. Cuando eso suceda, entonces se le va a dar temor, porque es como cuando usted comete un error, si usted está escondido y está protegido y nadie lo descubre, usted se queda calladito. Pero cuando agarren y lo descubre, que usted queda desmantelado, que usted no puede negarlo, porque se va a predicar con todo el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dice en Mateo 24 y en Lucas 21 y Marcos 13, no se atemoricen ni se preocupen de lo que ustedes tienen que decir, porque allí voy a poner palabras en su boca que dice que nadie podrá oponerse a lo que ustedes van a decir. Léaselo ahí, que se lo dice en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. El Señor lo dice claramente. No podrán contra esas palabras que ustedes van a decir. Es decir, que ellos van a quedar desmantelados y eso le va a dar mucho temor. Porque esas noticias vienen del norte y vienen del oriente. Mire, bíblicamente, aunque este se le llama el rey del norte, ese es el rey del norte humano. Porque quien ha querido sentarse en el norte siempre ha sido Satanás. Tú decías en tu corazón, sobre las estrellas del cielo alzaré mi solio y seré semejante al Altísimo, y a los lados del norte me sentaré, dice Satanás. Porque verdaderamente el rey del norte es Jehová. En esta tierra el rey del norte es un payaso, este rey del norte. Este es lo que ha querido sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, usurpando las prerrogativas de Jesucristo. Pero eso no es el verdadero rey del norte. El verdadero rey del norte es Jehová. Entonces, las noticias que vienen del norte, que la atemorizan, son noticias que vienen de Dios. ¿Usted sabe por qué ellos no pueden pararla? Porque ellos tienen el control de todo en la tierra. ¿Por qué no pueden pararla? Porque no es humano, ni viene de ningún lugar de la tierra, es del cielo. Ahora, los representantes de Dios en la tierra son los que van a dar ese fuerte pregón, que es el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Por eso es que la sierva de Dios, cuando usted comienza a leerse ese mensaje final de Dios, comienza hablando de Apocalipsis 18. Eso no es casualidad, es que están citando que en Apocalipsis 18 la tierra es alumbrada con su gloria, porque aparece un cuarto ángel, que realmente es el mismo mensaje de los tres ángeles, que llega a su extremo, porque alumbra toda la tierra con su gloria. Y al alumbrar la tierra, los hijos de Amón, Moab y Edom, que están en Babilonia, abrirán los ojos y entenderán el mensaje verdadero y vendrán al pueblo de Dios. Y ahí oirán la voz de Dios cuando dice, salgan de Babilonia, pueblo mío. Eso es lo que significa eso que está allí. Ahora, muy bien, esa persecución que se desata sobre los hijos de Dios viene como consecuencia de esa noticia anunciada porque vienen del oriente y del norte. Yo puedo citarle aquí, tengo muchísimas notas bíblicas que hablan de lo que es el rey del norte. Que usted puede encontrar en la palabra de Dios, y lo que es el rey del sur. Por ejemplo, yo tengo aquí alguna cita como Salmo 48, 1 y 2, Salmo 75, 6 y 7, Ezequiel 1, 4 y 9, y menciona que allí lo que le está hablando de Jehová. Y cuando vemos en Isaías como Satanás quiso usurpar y sentarse en el norte, donde estaba el trono de Dios, indica que en el norte es el trono de Dios. Lo que pasa es que el norte, como nosotros lo vemos en una brújula, lo vemos así, pero el norte realmente está así, está arriba, donde Jehová mora. Su asiento está en el norte. Y el oriente, usted sabe que todo lo que está en el oriente es símbolo de Jesucristo. Jesucristo viene por el oriente y la Biblia lo menciona. Es la estrella matutina, eh, 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 la estrella de la mañana. También habla, tengo muchas citas de eso, lo que pasa es que no quiero leerlo porque entonces perdería un poco de tiempo con respecto a lo que estamos analizando. Solamente que todo lo que representa norte y este es símbolo, viene de parte de Dios. Ahora bien, Dios colocó el sol, que Jesucristo es el sol de justicia, que sale por el este, pero Dios nunca permitió humanamente que su templo tuviera el lugar santísimo, el altar, el altar en el lugar santísimo estuviera hacia el oeste para que no se postraran hacia el sol. Por eso en Ezequiel capítulo 8 usted ve que la máxima de las abominaciones que comete su pueblo es que se inclinaban hacia donde nace el sol, dice Dios, dice Jehová, para irritarme. O sea, Dios lo hace, dice, eso es para que yo me aire contra ellos. O sea, la maldad que estaban ya sumidos, dominados por el enemigo de la almas. Por eso esas noticias que vienen del oriente y del norte son noticias que vienen de parte de Dios. Entonces vamos a buscar ahora en el conflicto de los siglos, para que lo voy a tener aquí en Q, para entonces hacer un análisis rápido de lo que nos explica allí. Un momentito. Aquí, estoy aquí, entonces el conflicto de los siglos, déjame ver. Conflicto de los siglos, lo estoy buscando aquí electrónicamente, para tenerlo a mano. Wow, ¿dónde estará?
Sí. No lo encuentro aquí, mis hermanos. Déjenme ver dónde está el libro. Conflicto de los siglos. Ah, testimonio. Primeros escritos. Mensajes selectos. No puedo localizarlo aquí. Los conflictos de los siglos. Pero yo lo tengo. Aquí, el conflicto inminente. Estamos aquí. Sabe toda la gente. Ya estamos cerca. Se me ha confundido, mis hermanos. Bueno, voy a buscarlo aquí en este teléfono entonces. Disculpen un momentito, mi hermano. Bueno, lo voy a buscar en este teléfono. Para que concluyamos con conflicto de los siglos. Ya aquí lo tengo, muy bien. Entonces, conflicto de los siglos, aquí lo tengo, ya lo tengo en Q ahí para explicar algunas cosas. Muy bien. Entonces, ya vamos ahora al versículo, ya estamos terminando, el versículo 44, lo leo de nuevo. Pero noticias del oriente y del norte, es decir, el fuerte pregón, la última amonestación de Dios a la tierra, lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí es que viene la persecución, luego de que se dé esa amonestación final de Dios. Eso es lo que lo va a congregar para lo que se llama el Armagedón, que es la última batalla entre Cristo y Satanás. La última batalla es el Armagedón, porque cuando ya Cristo venga después del milenio, ahí no hay batalla. Satanás planificará rodar el campamento de los santos y pelear contra Dios. Por ahí lo que viene es destrucción inminente, ya se acabará el pecado para siempre. Muy bien, versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Eso quiere decir que ese poder, el rey del norte, va a llegar un momento donde, y lo vemos en Apocalipsis, como lo dice claramente, de que todos la aborrecerán a la ramera. Los reyes de esta tierra la aborrecerán. Por eso que dice que nadie tendrá quien la ayude. El que tiene el dominio de todo, que tiene todo bajo su control, cuando quede desmantelado y comience a verse entonces esas postreras plagas que caerán, que nosotros estaremos sellados para ese tiempo, y ellos también sellados para perdición, y caen esas postreras plagas, y vean que esa plaga ellos no pueden hacer nada contra eso. Entonces se dan cuenta de que ese poder realmente no viene de Dios, porque les dirán, clama a Dios para que esa plaga desaparezca. Esa plaga no desaparece. Sin embargo, el pueblo de Dios será exento de todo eso. ¿Ah? Entonces, eso hará de que ellos se den cuenta de que no tienen poder, que eso está dirigido por otro que no es Dios. Entonces dice que la abandonarán. Tú que te creías reina, ahora la abandonan y queda sola. Por eso que este versículo 45 dice, y saldrán con gran ira para destruirle y matará a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Qué significa que plantará sus tiendas en el palacio? Mire, si nos vamos a la definición literal de eso, lo que eso significa es de que plantará sus tiendas reales. Ese es un término militar que anticipa el uso de la fuerza. Eso es lo que significa que se plantan contra quién, contra, ahí lo dice claramente, dice que se plantará contra el monte glorioso y santo, es decir, contra los representantes del pueblo de Dios, y va a utilizar la fuerza militar. Eso es un término militar, lo que Daniel está utilizando allí. Entonces va a utilizar la fuerza para llevar a cabo su objetivo contra el pueblo que representa a Dios, el que está dando ese fuerte pregón, porque ese es el que le está desmantelando delante de todo el mundo y lo va a hacer quedar mal. Eso es lo que eso significa en el versículo 45. ¿Cómo sabemos, mis queridos hermanos, de que todo eso se está refiriendo al tiempo del fin? Muy sencillo. Fíjese bien. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora bien, en ese tiempo, cuando eso esté sucediendo, ¿qué usted cree que es lo que va a pasar? Mire, Daniel capítulo 12, versículo 1. Realmente Daniel capítulo 2 y versículo 1 es la continuación de Daniel capítulo 11. El que dividió la Biblia en capítulos y versículos, que no tiene conocimiento de eso, porque la Biblia no fue escrita en versículos y en capítulos y versículos. Daniel escribió un libro. Ellos lo dividieron allí y para nosotros es muy bueno porque podemos encontrar en la Biblia cualquier texto mucho más fácil. Pero realmente no es que la división vaya ahí. Esa es la continuación del versículo 45, es decir, que Daniel 12, 1 y 2 es como si fuera Daniel 11,
46 y 47. Lo vamos a leer para que usted vea que eso es una continuidad. Voy a leer el 45 e inmediatamente voy a leer el capítulo 12, 1 y 2, sin mencionar que es el 12, porque es la continuidad. 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel. Es la continuación, o sea, que cuando eso suceda, cuando venga esa ira y persiga al pueblo de Dios, en ese tiempo se levantará Miguel. Ahí es que Cristo se levanta y se quita esas vestimentas sacerdotales, se coloca sus vestimentas reales y tira el incensario de oro. Por eso que dice allí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que hubo gente hasta entonces. Ahí es que viene el tiempo de la angustia de Jacob. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, que ahí viene el tiempo de angustia, Cristo se levanta, vienen las 7 posteras plagas, pero dice, pero en ese mismo tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida, los que fueron sellados para salvación en ese momento. Entonces ya vienen a ser libertados. Esa es la venida de Cristo. Entonces dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo, nos dice todos, les voy a explicar por qué, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso mucho es, porque no es la primera resurrección ocurre cuando Cristo ya aparece en las nubes. Entonces Cristo manda a los muertos que salgan de las tumbas. Esta resurrección sucede antes de que Cristo aparezca en las nubes. Por eso que dice aquí, serán libertados todo tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Pero antes de eso dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza. ¿Cuáles son esos muchos? Los que murieron en el mensaje del tercer ángel se levantarán para ver a Cristo venir en gloria. Todo aquel que murió del año 1844 para acá se levantará para ver a Cristo venir en gloria. Y también otros que son para vergüenza y confusión perpetua. Todos aquellos que fueron acérrimos perseguidores del pueblo de Dios y los que murieron, perdón, durante el quinto sello, esas almas que están clamando a Dios para que su alma sea, Señor, ¿hasta cuándo tú no vengas nuestra sangre que fue derramada por ti? Descansen un poco hasta que se complete el número de ustedes. Ese número se completa en la primera etapa de la persecución. Y ya cuando todo este grupo de mártires ya está completo, termina la gracia. Y cuando termina la gracia, entonces ya Cristo hace la obra que estamos mencionando ahora mismo. Entonces, resucitan unos para salvación, todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, y resucitan otros para perdición, para ver a Cristo. ¿Quién va a resucitar ahí? Cristo se lo dijo. A Anás y Caifás se lo dijo. De cierto le digo, no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él lo va a ver. Lo que persiguieron a los hijos de Dios, los que crucificaron a Jesucristo, todo eso se levantarán para verlo venir en gloria. Luego, después de eso, entonces Cristo, cuando ya aparezca en la nube, con su voz de trompeta, llamará a los muertos de todas las edades para que resuciten. Entonces esperaremos al Señor en el aire y los que estemos vivos, ojalá yo estar en ese grupo, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que con esto concluimos el capítulo 11 de Daniel y ya vimos por qué razón esta última etapa del versículo 40 al 45 se refiere a la última etapa de la historia de este mundo y vemos que el papado está operando hasta el tiempo del fin porque ya su marca, su herida de muerte ha sido restaurada, pero ya sabemos que también en ese tiempo, aunque se desatará una persecución contra el pueblo de Dios, también en ese tiempo, también nosotros seremos libertados porque Cristo aparecerá en la nube y nos libertará. Muy bien, no sé cuánto tiempo nos queda antes de que se interrumpa la llamada, pero sí quería citarle, motivarlo para que ustedes vayan al conflicto de los siglos. Entonces, lo que hemos estudiado, usted lo va a encontrar allí, porque el conflicto de los siglos está escrito en orden cronológico. Entonces, lo primero que vimos, o podemos encontrar en el conflicto de los siglos, fue la destrucción de Jerusalén. Ese es el capítulo 1. Luego viene la fe de los mártires, que es la destrucción de Roma. O sea, la caída del poder romano. Y después viene una era de tinieblas espirituales, que cuando viene la confusión que entra a la iglesia por la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo,
Ahí te lo puedes estudiar claramente. Y luego en la segunda etapa de este capítulo, la sierva de Dios toca lo que es la supremacía papal. En la primera etapa habla de la época de Constantino, de lo que es la Roma pagana, y luego aparece la Roma papal, por eso se refiere a una era de tinieblas espirituales. Después aparecen los fieles portaantorcha, luceros de la reforma. Son todos los héroes de la Edad Media, los reformadores que Dios llamó para levantar el mensaje de luz y claridad. Y luego, después de todo eso, aparece la reforma en Francia. Y en el capítulo 16 aparece la Biblia y la Revolución Francesa, que cuando el papado recibe una herida de muerte, en el año 1798, y luego de que recibe una herida de muerte, que está allí casi moribunda, pero que se va a sanar porque no murió. Entonces notamos que la sierva de Dios toca, desde el versículo 17, capítulo 17 en adelante, toca América, tierra de la libertad, los heraldos de una nueva era, la profecía significativa, el despertar religioso, la profecía cumplida, el templo de Dios, ahí está hablando del santuario, Jesucristo nuestro abogado, los Estados Unidos en la profecía. Es decir, que usted está notando que la sierva de Dios toca desde la fundación de la iglesia apostólica, y ya en el capítulo 28 ya estamos llegamos ya pasamos de la Edad Media, estamos en la época casi final, entrando al tiempo del fin. Después habla la verdadera conversión es esencial, y el capítulo 29 dice el juicio investigador, que fue lo que sucedió ya para el año 1844. Es decir, que el capítulo 29 nos introduce a el tiempo del fin, que empezó en el año 1798. Ya estamos en el año 1848. Luego recibe la información del origen del mal y del dolor, el peor enemigo del hombre, quiénes son los ángeles, las acechanzas del enemigo, el misterio de la inmortalidad. ¿Por qué menciona eso en el capítulo 34? Porque el conflicto de los siglos, ella recibió esa revelación en un entierro. Allí fue que Dios les reveló, porque ellos venían de otras denominaciones donde no se sabía nada acerca de la inmortalidad del alma. Todas estas religiones, los bautistas, los metodistas, creían que el hombre cuando muere iba a algún lugar. Y aquí Dios le revela a ella que no es así. Por eso que está tan claro allí el misterio de la inmortalidad. Y el 35, pueden hablar de nuestros muertos. Entonces ella dice que ese es la base del espiritismo, porque la argamasa que va a unir a los poderes en el tiempo del fin, el dragón, la bestia, el falso profeta, es el espiritismo. Entonces la doctrina de la inmortalidad del alma más la santidad del domingo son los dos pecados capitales mediante los cuales Satanás prenderá en sus redes al mundo entero. Luego, después de eso viene, fíjate, ahí sí llegamos al tiempo, a Daniel capítulo 11, del 40 al 45, donde ella dice, el mensaje final de Dios. Esas son las noticias que atemorizan al rey del norte. El mensaje final de Dios, ese es el fuerte pregón. Y en el capítulo 40 ella dice, el tiempo de angustia. ¿Dónde habla del tiempo de angustia? El capítulo 12 de Daniel. Es decir, que el capítulo 40 del conflicto de los siglos se refiere a Daniel capítulo 12. Y el capítulo 39, el mensaje final de Dios, habla de Daniel 11, 40 al 45. Entonces, en el capítulo 41 se llama la liberación del pueblo de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lo acabamos de leer en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. La liberación del pueblo de Dios. Por eso ya toca la liberación del pueblo de Dios en el capítulo 41. Note, lo he dicho un poco rápido porque yo sé que el tiempo se está yendo, para que usted vea que está escrito en orden cronológico, pero de una forma magistral, porque ese libro no es que ella tenía esa capacidad para escribir eso. Ella dice claramente que ese libro prácticamente fue dictado por su ángel. Eso fue una revelación de Dios precisa y exacta desde la iglesia apostólica hasta la venida de Cristo. Luego del capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios, en el 42 dice, se titula La desolación de la tierra. ¿Qué es eso? La época del milenio, la aparición de Cristo en la nube y cómo la tierra va a quedar como un abismo. Y nosotros duraremos 1000 años en el cielo. Y al final, en el capítulo 43, y con eso concluye el conflicto de los siglos, se titula El fin del conflicto. A esto es después del milenio. Es decir, que hemos notado, por eso la iglesia se ha preocupado de que en este año el conflicto de los siglos llegue a todo el mundo. Solamente en Brasil se van a reproducir 27 millones de conflictos de los siglos. En Probate y Bet del día de hoy, creo que en la iglesia central se dio, si no se dio, aquí lo vimos en los Estados Unidos. 27 millones de conflictos de los siglos, porque es para llenar el mundo con el conflicto de los siglos. Está escrito en orden cronológico y allí está la revelación mucho más clara que en la Biblia, porque la Biblia lo dice, pero aquí está como un purecito para que nosotros podamos entenderlo. Y Dios mandó esa revelación a través de su profeta del tiempo del fin, y allí está todo claro.
en orden cronológico, y nosotros sabemos por este orden de que estamos viviendo en la actualidad en el capítulo 36 del conflicto de los siglos. Del 35 para atrás todo se ha cumplido. El capítulo 36 se titula La libertad de conciencia amenazada. Ahí estamos nosotros. Fíjate que nuestra libertad de conciencia está siendo amenazada desde que viene esta pandemia en adelante. Estamos en un hilito, y lo que viene en lo adelante es para que nuestra conciencia sea violada. No podemos permitir eso, seguir adelante. Y luego vendrán entonces todas las cosas que nosotros mencionamos. Espero que este estudio haya sido de beneficio. Duramos varias semanas estudiando el capítulo 11 de Daniel, versículo por versículo, y espero que haya sido de ayuda espiritual, como lo ha sido para mí. Que el Señor nos pueda bendecir. Mi querida Magdalena, este es el tiempo de abrirla para alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte.